y de ahí hay 3 casos, digamos, clínicos para que los puedan ir viendo. Bueno, recuerden que Alejandro les había contado que en la resonancia... Acá, un favor, doctores, mire, acá donde ven estas ventanitas donde se ven 4 ventanas, dan clic aquí y acá les parece para abrir 3, 4 ventanas. Saben donde dice 3 ventanas, ¿sí? Van a arrastrar esta de aquí que dice T2, flare y T1, porque son las secuencias más usadas. Bueno, Si quieren vean primero en la pantalla, ¿sí? Lo que el doctor nos va a explicar y de ahí ya lo replicamos. ¿se acuerdan que básicamente lo que le explicó el doctor Alejandro es que en la resonancia magnética todos los átomos de hidrógeno se someten a un campo eléctrico? Entonces esos campos eléctricos, esos electrones van flotando en el campo eléctrico, se les da un campo electromagnético y todos los electrones se alinean en una determinada posición, ¿sí? Cuando se deja de dar ese campo eléctrico, esos electrones que estaban forzados a colocarse en una determinada posición se relajan y cuando vuelven a posición original emiten una energía que es captada por la misma bobina que les dio el campo magnético, y esa energía es captada por el aparato y la transforma en imágenes. Eso es muy sucintamente una resonancia magnética, ¿sí? Mediante software uno puede cambiar los tiempos de relajación, ¿sí? Los tiempos que se somete al campo electromagnético, los tiempos en que se relajan, y manejando esos distintos tiempos se obtienen distintas secuencias, ¿sí? ¿Y por qué es interesante tener distintas secuencias? Porque cada secuencia exalta alguna característica del encéfalo de la médula que nosotros queremos ver. Por ejemplo, este es un corte en T1. El corte en secuencia T1 es el que se utiliza para colocar contrastes, y en este corte nosotros podemos observar la anatomía del cerebro lo más parecida a un corte macroscópico posible. Es la que más se asemeja al corte anatómico, ¿sí? En la secuencia T1, el tejido cerebral, la sustancia blanca cerebral, se toma como isoeléctrica, isointensa, ¿sí? Y todo lo que es más negro que la sustancia blanca cerebral es hipointenso, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y todo lo que es más claro es hiperintenso, ¿sí? Entonces, sustancia gris, que ahí la ven de un colorcito un poco más oscuro, es la isointensa. Esto es hipointensa con respecto a la sustancia gris, y la sustancia blanca es hiperintensa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nosotros en este corte transversal vamos corriéndolo desde craneal a caudal. Y ahí lo que vemos es la cavidad nasal. El tabique nasal, el Bomer, los cornetes, y ahí tenemos los bulbos olfatorios. Entramos a la cavidad nasal y acá entramos a la cavidad cerebral atravesando la lámina cribriforme del etmoides. Acá tenemos los globos oculares y vemos la corteza más rostral, el polo más rostral del cerebro. Vamos yendo hacia caudal, ahí empezamos a ver los distintos giros y circunvoluciones, y aquí ya empezamos a ver parte de los ventrículos laterales. ¿Los ven ahí? Bien, todo esto es corteza cerebral, esto es sustancia gris, acá empieza a aparecer alguno de los núcleos grises de la base. Seguimos yendo hacia caudal, y acá lo que vemos son los ventrículos laterales, y ven que acá hay una línea blanca. Un poco más de contraste. Bueno, ven que ahí hay dos estructuras grises y en el medio hay una línea blanca, y en la línea blanca esa hay como linitas, como estrías. Ah, sí, sí.
Bueno, esto es el cuerpo estriado, ¿sí? Y estos son los núcleos de la base. Este es el núcleo caudado y este es el putamen y el globo pálido, ¿sí? Lo que separa a los dos es la cápsula interna. Hay hoy vamos a hacer un revisionismo histórico de la anatomía, de la terminología anatómica. Hay una tendencia a denominar todo este conjunto como cuerpo estriado, y en realidad eso es un error, ¿sí? El cuerpo estriado es simplemente esta estructura que tiene como líneas, como puentes que unen el núcleo caudado con el putamen y el globo pálido, porque estas estructuras inicialmente estaban unidas y fueron siendo separadas por las fibras de proyección del cerebro que forman la cápsula interna. Entonces, en esa separación queda como una estría que los une, y eso se denomina cuerpo estriado, ¿sí? Entonces, putamen, globo pálido, cápsula interna, núcleo caudado. Y aquí no se llega a divisar bien claramente, pero entre la corteza cerebral y el putamen y el globo pálido hay una estructura de sustancia blanca que es la cápsula externa. Bueno, estos son los ventrículos laterales, este es el cuerpo calloso y esto es el cuerpo semioval. ¿Sí? La sustancia blanca se junta en esta parte del cerebro, que es el cuerpo semioval, y de ahí salen las fibras de proyección hacia la periferia que forman la cápsula externa y la cápsula interna. ¿Sí? Entonces, cuerpo calloso, que es una de las fibras comisurales. Si nos vamos más hacia craneal, bueno, acá en esta imagen no se llega a ver. No sé si lo pongo, pero no sé cómo se Para que no les pase eso, así hay que mira. craquearla directamente. Bien, estábamos en el T1. Bien. No lo bajo. ¿Listo para dejar la pasión? Ahí está, Tofi, ahí está. Yo le llevo esto acá y lo hago. Ahí está, Tofi, ¿ves esto? Ya entendí. Bien, ahí le damos mucho contraste, entonces vemos bien los núcleos de la base, el cuerpo estriado, el núcleo caudado, el cuerpo semioval, ¿sí? Y acá tendríamos los tractos ópticos. Bien, seguimos hacia caudal. Aquí tenemos el hipotálamo. Y aquí tenemos el tercer ventrículo. Acá tenemos lo que va quedando del putamen y globo pálido. Este núcleo que vemos acá es el claustro, es otro núcleo de la base. Y la sustancia blanca entre la corteza y el claustro es lo que se llama cápsula extrema. ¿Sí? Seguimos hacia craneal y acá ya estamos en el tálamo. En el tálamo lo que vemos es la adherencia intertalámica y el tercer ventrículo al costado. Y aquí ya empezamos a ver esta estructura que ven que está como medio plegada. Esto es el hipocampo. Recuerdan que el hipocampo venía desde ventro lateral hacia cráneo medial, ¿sí? Entonces, en este corte lo que vemos es la parte más alta y medial del hipocampo, el tubérculo dentado, y acá
vemos lo que es el pie del hipocampo. Este es el tálamo. Aquí tendríamos el metatálamo, con los cuerpos veniculados. Acá seguimos teniendo los ventrículos laterales y los forámenes interventriculares. Aquí tenemos la parte lateral de los ventrículos laterales, ¿sí? Y el hipocampo también es parte del límite de los ventrículos laterales. Seguimos avanzando hacia el caudal y ya nos encontramos con el mesencéfalo. Este es el mesencéfalo. Acá tenemos los colículos, los colículos craneales, los colículos caudales. Acá tenemos los pilares cerebrales, el acueducto mesencefálico. Aquí vendría el tectum o techo del mesencéfalo. A este nivel estaría la sustancia negra, y estos son los pedúnculos cerebrales. Seguimos hacia el caudal y aquí ya estamos teniendo la parte más caudal del mesencéfalo. Esto todavía es acueducto mesencefálico. Aquí vemos los ventrículos laterales y aquí el hipocampo. Esta estructura que tenemos aquí es el hipocampo. Y aquí ya el acueducto mesencefálico está terminando y entramos al cuarto ventrículo. ¿Sí? Este es el puente. Aquí está la emergencia del trigémino, el facial, el vestíbulo coclear. Estas son las ampollas timpánicas. Y acá empezamos a ver los pedúnculos cerebelosos. Aquí ya tenemos el cerebelo, cuarto ventrículo, la región occipital del cerebro. Aquí ya tenemos claramente el cerebelo. La parte final del vermis, los hemisferios cerebelosos. No llegamos a ver los núcleos cerebelosos, pero bueno, ahí estarían. Y aquí ya tenemos la médula oblonga. ¿Sí? Bien. En esta secuencia, como decíamos, T1, el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Ahora bien, nosotros tenemos otras dos secuencias. Una es la T2, que tiene tiempos de relajación más largos y en las cuales el líquido cefalorraquídeo se ve blanco. En este tipo de secuencias, lo que nosotros hacemos es exaltar las patologías. Todo lo que es líquido se ve de color blanco. Y de vuelta vemos las mismas estructuras. Fíjense que acá la sustancia blanca es más oscura que la sustancia gris. Esto blanco es el espacio subaracnoideo, la corteza cerebral, la sustancia blanca, ahí vemos la cápsula interna, núcleo caudado, cutáneo, globo pálido, pero ven que las estructuras anatómicas se ven con menos nitidez. ¿Sí? Ventrículos laterales, foramen agujero de Monro o interventricular, tractos ópticos, tercer ventrículo, el tálamo, el hipocampo, en la parte más ventral de los ventrículos laterales, mesencéfalo, ahí tenemos el hipocampo también, con los ventrículos laterales, bueno, las mismas estructuras, pero viendo el líquido cefalorraquídeo de color blanco. Acá las ampollas timpánicas, ¿sí? La emergencia de los nervios craneanos. Y en esta secuencia FLAIR lo que hacemos es suprimir la señal del líquido cefalorraquídeo. Esto sería un T2, pero en donde el líquido cefalorraquídeo se ve de color negro. El líquido cefalorraquídeo, digamos, estático. En esta secuencia lo que hacemos es exaltar las lesiones inflamatorias. Todas las lesiones inflamatorias, donde es líquido patológico y no líquido fisiológico, se ve de color blanco. Pero como ven es muy parecido a un T2, pero con el líquido cefalorraquídeo suprimido. Se anula la señal del líquido y cuando no hay señal, la señal se ve de color negro. ¿Sí? Bien, estos son los cortes transversales. Aquí nosotros tenemos un T2 en un corte sagital.
Bien, en el plano sagital, ahí lo tenemos más o menos en el plano medio. Lo que vemos es los bulbos olfatorios, aquí la lámina cribiforme del etmoides, el polo rostral del cerebro, y ahí vemos con bastante nitidez el cuerpo calloso y ven esta estructura que viene acá abajo y se proyecta hacia craneal. Eso es el fornix, muy bien, fornix. Esto es el tálamo y este es el tercer ventrículo. Aquí tenemos el mesencéfalo, el acueducto mesencefálico. Ahí está el cuarto ventrículo, este es el cerebelo. Observen que el cerebelo tiene una forma parecida al cerebro. De hecho, el cerebelo es un cerebro chiquito, cerebellum. Entonces vemos las folias que dividen al cerebelo en hojas y aquí esta estructura interna típica que se le llama árbol de la vida, porque la sustancia blanca se va metiendo entre las hojas del cerebelo. Este es el giro singular. Y si nosotros nos vamos yendo hacia lateral, lo que vemos aquí en forma bastante clara es, fíjense, nosotros estamos yendo de lateral hacia medial, ¿sí? A medida que yo corro. Esto es la parte lateral. Este es el surco renal, este es el lóbulo piriforme. Bueno, fíjense cómo el lóbulo piriforme se continúa medialmente y caudalmente con el giro parahipocampal, y el giro parahipocampal se invagina para continuarse como el hipocampo. Y el hipocampo asciende por detrás del tálamo. Este es el hipocampo, esta estructura, y esto es el tubérculo del giro dentado. ¿Sí? ¿Cómo dice? Pedúnculo policoncampado. Bueno, ¿qué es lo que nosotros buscamos ver en una resonancia magnética? Más o menos todas las estructuras las reconocimos, ¿no es cierto? Son sencillas de reconocer dentro de todo. ¿Qué es lo que nosotros vemos en una resonancia magnética? Bueno, lo primero es si hay simetría, si el lado derecho es igual que el lado izquierdo. Eso es fundamental porque hay lesiones ocupantes de espacio que desplazan la línea media y transforman el cerebro en asimétrico. Por otra parte, si hay cambios en la señal, tal vez algunos accidentes cerebrovasculares o algunas lesiones ocupantes de espacio dan un cambio en la señal adentro del parénquima cerebral. Después, si la señal se distribuye homogéneamente en la sustancia blanca y en la corteza, o si hay algo que altere la señal en forma interpuesta en su anatomía. Y después vemos el tamaño de los ventrículos laterales. Esto habitualmente es lo normal, podemos ver variaciones. En muchos animales observamos los ventrículos laterales bastante agrandados, ¿sí? Bueno, eso no necesariamente es una señal de hidrocefalia. Para que haya hidrocefalia tiene que haber varias otras condiciones, como por ejemplo tiene que estar muy disminuida la adherencia intertalámica, que acá se ve claramente, tiene que haber un borramiento de los surcos y de los giros. Es decir, para que un ventrículo lateral agrandado se pueda clasificar como hidrocefalia, tienen que cumplirse una serie de condiciones que indiquen que ese aumento de volumen está aumentando la presión intracraneal. Porque hay muchas razas braquicefálicas
en donde la constitución de la cabeza determina que los ventrículos laterales estén agrandados, y eso es absolutamente asintomático. Entonces tenemos que aprender a diferenciar ventrículo megalia de hidrocefalia. Bien, eso básicamente entonces es lo que buscamos en una resonancia normal. Vamos a empezar a ver las patológicas ahora entonces. Mía. Pasemos a Mía entonces. Bien, vamos a ir a las tres secuencias. Hay distintas formas de mirar, distintos órdenes de mirar las resonancias. A mí particularmente me gusta primero mirar el T1. Pero muchos empiezan mirando el T2 para ver si hay a grandes rasgos una patología. Bueno, ¿y qué es lo que vemos en este T1? Vamos a recordarlo. Esto yo es la primera vez que lo estoy viendo, así que vamos a ir descubriéndolo juntos. Vamos de rostral a caudal. ¿Y qué es lo que llama la atención en esta resonancia? ¿Asimétrico? Hay una ligera asimetría, pero lo que tenemos que ver es por qué esa ligera asimetría, ¿no? Pero enfoquémonos en el T1, no miremos todavía ni el FLAIR ni el T2. ¿Sí? En el T1, ¿qué es lo que más llama la atención? El ventrículo lateral un poquitito más grande, ¿sí? Líquido. ¿Pero qué más? ¿Están viendo algún surco? No. Hay un borramiento de surcos acá, ¿no? Es como que en el cerebro se pierde la distinción entre sustancia gris y sustancia blanca y tenemos toda una masa homogénea. Parece que vino un nene y garabateó el parénquima cerebral con un marcador gris. ¿Sí? Hay muy pocos matices. Entonces, bueno, este es un cerebro que en este uno se ve conjuntivo. Bueno, para ver qué es lo que sucede con eso tenemos que recurrir a otra secuencia. Vamos a el T2 y empezamos a recorrer y vemos que en el T2 no solamente hay borramiento de surcos, sino que hay señales hiperintensas distribuidas en el tálamo, en la subcorteza parietal, en la subcorteza frontal, en el mesencéfalo, en el puente, en la corteza occipital. Y nosotros podríamos decir en un FLAIR, bueno, esto tiene la misma o muy parecida a la intensidad que el líquido cefalorraquídeo. Podría ser, evidentemente es líquido, ¿no es cierto? Y ese líquido, ¿de qué origen puede ser? Puede ser edema, pero también ¿qué puede ser? Sangre. La verdad que no sabemos porque tiene la misma intensidad que el líquido. Entonces vamos a suprimir el líquido no patológico en un FLAIR y vemos que esto es líquido claramente patológico. ¿Sí? Bueno, y acá no tenemos ninguna secuencia que exalte las hemorragias, pero puede haber una hemorragia tan difusa y localizada tan multifocalmente. Fíjense que acá el edema se ve mucho más claramente que, por ejemplo, en T1. El edema está extendido a todo lo largo del tronco encefálico. Es bilateral pero asimétrico, entonces esto claramente es inflamatorio. Este paciente tiene una enfermedad inflamatoria. ¿Es una enfermedad inflamatoria necrotizante? No, porque no hay áreas de necrosis, simplemente se ve una inflamación generalizada. Así que podríamos decir que este paciente tiene una meningoencefalitis. Que después, bueno, habrá que ajustarlo a la clínica, habría que ver qué raza es, qué edad tiene. Podría ser tranquilamente una meningoencefalitis inmunomediada.
también podría ser una enfermedad infecciosa. ¿Sí? Es una meningoencefalitis, hay una inflamación generalizada. Ahora, ¿de qué origen es este líquido? Si es sencillamente edema o si es edema producto de una infección, bueno, eso tiene que estar en el contexto del cuadro clínico. ¿Sí? En este caso sacaría líquido espinal. Y primero controlaría la presión intracraneal, ¿no? Porque si no corremos el riesgo de herniar. Y vamos a ver un corte sagital. En el corte sagital lo que estamos buscando es si hay alguna señal de herniación, porque con este edema, ¿sí?, probablemente este animalito tenga signos de aumento de presión intracraneana. Uno podría inferir a partir de la forma del cerebro y de la posición del cerebro qué tipo de animal es. ¿Qué les parece? ¿Es un mesocéfalo, es un braquicéfalo o es un dolicocéfalo? Es un braquicéfalo, claramente. ¿Sí? ¿Ven? Este cerebro que tiene forma de pelota de fútbol más que pelota de rugby, ¿sí?, y que el polo rostral lo tiene como metido hacia abajo y hacia adentro, que tiene el polo occipital bien alto, bueno, esto evidentemente es un braquicéfalo. Entonces, acá no vemos signos de herniación. Acá podríamos decir con mucha buena voluntad que tal vez esta parte del tronco encefálico, el mesencéfalo, se está intentando meter por debajo del tentorio membranoso del cerebelo, ¿sí? Y aquí lo que tenemos es una indentación cerebelosa y una pequeña herniación del cerebelo por el foramen magno, ¿sí? O sea, esto podríamos informarlo como una malformación tipo Chiari. Tenemos que tener cuidado con estas cosas porque si uno empieza a leer un informe sobreinformado, a la redundancia, le mete miedo al tutor y le mete miedo al clínico que nunca vio una resonancia magnética, ¿sí? Entonces, particularmente con patologías como la malformación de tipo Chiari, que como todo tuvo su auge hace unos cuantos años y se le atribuían un montón de signos clínicos, y hoy sabemos que la malformación tipo Chiari es asintomática en la mayor parte de los casos, y cuando da signos clínicos muy puntuales. Da dolor espinal, y si hay hidrosiringomielia puede dar además rascado fantasma, escoliosis y algún defecto en la locomoción, pero no provoca convulsiones, no provoca parálisis facial, no provoca síndrome vestibular, no provoca nada de eso. Entonces hay que tener cuidado con los sobreinformes. Pero acá sí, evidentemente hay una indentación cerebelosa. Ven que el cerebelo no está cómodo en la fosa caudal, ¿sí? El cerebelo tiene que estar bien redondito y bien cómodo en su fosa caudal. Y acá lo que vemos es que hay una indentación. Esto normalmente no debería estar. ¿Ven esta muesca? ¿Sí? Esto no es normal. No es normal en un dolicocéfalo, en un mesocéfalo. En un braquicéfalo es habitual, es frecuente de ver, ¿sí? Y esta colita del cerebelo que escapa por el foramen magno, bueno, tampoco se ve habitualmente en un mesocéfalo o en un dolicocéfalo, pero es un hallazgo bastante frecuente en un braquicéfalo, y esto habrá que asociarlo con el cuadro clínico, ¿eh? Y aquí también vemos claramente la inflamación difusa a lo largo de todo el tronco encefálico y de la corteza cerebral, ¿sí? Curiosamente, no hay un aumento tan grande de los ventrículos laterales, porque normalmente cuando hay inflamación de las meninges, hay una obstrucción al drenaje del líquido cefalorraquídeo y hay una hidrocefalia secundaria. Bueno, acá no se ve. Tampoco se ve hidrosiringomielia, por lo menos en el segmento evaluado, ¿sí? Bien. ¿Qué duda tienen con esta resonancia? Si es que tienen alguna duda. Vamos a ver. ¿Qué otros signos de
de la resonancia pulmonar que nos indiquen aumento de la presión intracraniana. Y acá, en este caso, lo que vemos es el borramiento de todos los surcos. El borramiento de los surcos hace suponer que hay aumento de presión intracraniana. Y eso es un claro signo de aumento de presión intracraniana. Cuando nosotros tenemos un paciente ventrículo megálico, ¿sí? Que tenemos, a veces vemos resonancias con ventrículos laterales inmensos, ¿sí? Bueno, y corremos el riesgo de decir, bueno, entonces esta es una hidrocefalia. Bueno, ahí sí tenemos que tener en cuenta una serie de cosas. Hay un par de trabajos donde citan por lo menos 3 características asociadas a la ventriculomegalia que son requisitos para decir que ese paciente es hidrocéfalo. Y eso tiene que ver no solamente con el aumento de presión intracraniana, sino también con el edema intersticial, el edema que hay alrededor de los ventrículos laterales, el achicamiento de la adherencia intertalámica por aumento del tercer ventrículo, cómo se hace mucho más acentuada la curvatura del cuerpo calloso, ¿sí? Es decir, hay una serie de parámetros adicionales que son requisitos para decir que ese ventrículo megálico además es hidrocéfalo. También creo que en pacientes adultos, o sea, seniles, tienden a aumentar el tamaño de los ventrículos sin ser patológicos necesariamente. ¿Cómo le pasa eso? Claro, eso es lo que habitualmente se llama hidrocefalia ex vacuo. Es decir, hay una hidrocefalia, hay una ventrículomegalia, mejor dicho, pero cursa sin aumento de presión intracraniana porque en realidad es por atrofia del tejido cerebral. Se va perdiendo tejido cerebral y en consecuencia el espacio que pierde el tejido cerebral lo va ganando el líquido cefalorraquídeo. Entonces aumenta el tamaño de los ventrículos laterales pero sin signos de aumento de presión intracraniana. Al contrario, los surcos no solo están borrados sino que están agrandados, ¿sí? Esos son signos de atrofia cortical. Porque además, es una buena pregunta, pero además ven que hay los espacios subaracnoideos están brillantes, ¿sí? Y están bastante agrandados, entonces ahí tenemos una meningoencefalitis. Bueno, esta es una resonancia relativamente sencilla de interpretar, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esta? Los signos que uno esperaría de este paciente, a ver, esa es una pregunta difícil porque no necesariamente los signos van de la mano con las lesiones, pero si vos me preguntaras a mí qué signos esperaría encontrar, ¿sí? Lo que yo esperaría encontrar en este paciente son, por un lado, marcha circular, porque las lesiones son asimétricas, y búsqueda de rincones. Pero además esperaría encontrar signos troncales, ¿sí? Signos troncales porque la mayor parte de la inflamación está en el tronco encefálico. Tal vez puede haber convulsiones porque hay bastante edema en la región frontal, pero tal vez este paciente no tenga convulsiones, tal vez simplemente lo que tenga es una depresión del sensorio, marcha circular o deambulación, búsqueda de rincones y signos troncales, que bueno, pueden ser uno o varios. Pero este paciente debe tener claramente una depresión del sensorio. Y teniendo en cuenta que la corteza occipital está bastante inflamada, ¿ven? Tal vez tenga ceguera. Tal vez tenga ceguera, que probablemente corrija con corticoides. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda, alguna observación? Doctor, una pregunta. Cuando tenemos una alteración en el tronco encefálico, tenemos alterado el comportamiento del animal. A veces sí, a veces no. Y cuando tenemos alteración en el encéfalo,
tenemos estado de la conciencia del animal, el estado mental del animal. En realidad, cualquier lesión en el encéfalo te puede dar alteraciones del comportamiento, ¿sí? Porque si la lesión en el tronco encefálico es suficientemente importante como para cortar el sistema activador reticular ascendente, vos vas a tener un paciente con la conciencia deprimida, inclusive comatoso o estuporoso, ¿sí? Y si tenés la corteza cerebral o la subcorteza muy inflamada, también, en definitiva, lo que estás cortando es la actividad del sistema activador reticular ascendente. Entonces, los cambios de comportamiento son un signo encefálico, que puede tener su origen en los hemisferios cerebrales o en el tronco encefálico, ¿sí? Este paciente probablemente también tenga tendencia a quedarse dormido, podría tener síndrome de narcolepsia cataplexia, podría ser porque el tronco encefálico está muy comprometido. Es decir, uno esperaría una gran cantidad de signos troncales y una gran depresión del sensorio, además de deambulación o marcha circular. Pero bueno, estaría bueno tener la reseña clínica, ¿no? ¿Nos la podrá pasar Alejandro? Difícil. No hay problema. Igual a ustedes sí se las comparto. Fíjense que acá hay un colapso del ventrículo lateral, ¿no? El ventrículo lateral izquierdo. Por la gran inflamación. Una inflamación difusa, bien notoria. Bueno, ¿pasamos a la siguiente? ¿O tienen alguna duda con respecto a esta? Después igual ustedes las revisan y las van trabajando. Ahora le pegamos un vistazo y después ustedes la van mirando individualmente. Pasemos a milagritos. Me quedo mirando un rato eso. Bueno. Bueno, vamos a ir recorriendo primero el T1 de craneal caudal. Ahí vemos el cuerpo estriado bien claramente. Bueno, no miren el T2 ni el flare. ¿Qué es lo que vemos en el T1? ¿Ven alguna asimetría? ¿Ven algún desplazamiento de la línea media? ¿Es un cerebro normal? No, no es un cerebro normal. Pero no hay ningún efecto de masa, no hay ninguna lesión ocupante de espacio, no hay aparentemente ninguna lesión inflamatoria, pero lo que observamos es un aumento del tamaño de los ventrículos laterales y hay un agrandamiento del espacio subaracnoideo. ¿Ven esto negro? Esto negro que rodea el cerebro es líquido y está bastante agrandado el espacio subaracnoideo. Y además, los surcos corticales están agrandados para mi gusto. Esto es T1. Pasemos a T2. Bueno, fíjense que en T2 ahí ya empezamos a ver más cosas. Hay un agrandamiento del espacio subaracnoideo, hay un agrandamiento de los surcos, pero además hay un cambio de señal en el tronco encefálico. Ven ahí en el mesencéfalo, en el puente, en el mesencéfalo, en el tálamo,
bilateral asimétrico, pero hay una atrofia cortical importante también, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de la resonancia anterior, aquí no vemos un aparente edema que desplace la línea media o que ocupe espacio. Vamos a Flair. Bueno, sí, evidentemente esto es edema. Pero está muy focalizado en el tronco encefálico. Y si bien es bilateral, es bien asimétrico a la derecha. Es bastante extenso. Vamos a ver. Ahí se ve claramente, ¿sí? Una lesión, pero lo que es extraño para esto es que no se altera demasiado la anatomía cerebral, ¿sí? Sí, aquí también. En esta parte. Entonces acá es rara esta resonancia, porque aquí también sería bueno correlacionar la clínica. Uno pensaría que es un paciente viejo por la atrofia cortical, pero sin embargo tiene lesiones que son muy compatibles con inflamatorias, y en general las lesiones inflamatorias son patrimonio de los animales jóvenes o adultos jóvenes. Uno podría pensar en una meningoencefalitis inmunomediada inespecífica porque no hay áreas necrotizantes, podría ser una MEC difusa, ¿sí? Que la edad más alta que aparece es a los 6-7 años, es muy raro que aparezca después. O también puede ser que este animal tenga dos patologías, que no sea un animal tan viejo pero que tenga una atrofia cortical, por lo que sea, y que además tenga una enfermedad inflamatoria. A priori yo pensaría en una enfermedad inflamatoria, en una neoplasia difusa, o el linfoma podría ser, puede dar este cuadro, aunque en general los linfomas no se ven así, ¿no? Es muy difícil de ver el linfoma. El linfoma es el tumor que tiene para el cual la resonancia tiene la sensibilidad más baja. Es muy difícil ver el linfoma en una resonancia magnética. Y para una lesión vascular, la verdad es que es demasiado extensa, ¿sí? Y si bien podría ser una lesión vascular que altere el tronco encefálico, también tenemos alterada la corteza frontal. O sea que en principio yo pensaría en un animal con una atrofia cortical importante y que además tiene una alteración inflamatoria o un tumor difuso, ¿sí? Y fíjense la diferencia en la forma del cráneo. Esto no es un braquicéfalo, esto es un mesocéfalo. Ven la forma distinta del cerebro y ven como el cerebelo está bien redondito en su fosa caudal, ¿sí? No hay indentaciones, no hay salidas por el foramen magno, y ven que esto tiende a ser más una pelota de rugby que una pelota de fútbol, ¿sí? Bien, entonces yo pensaría en eso, pero habría que correlacionarlo con la clínica. No parece. Este aumento del espacio subaracnoideo por atrofia cortical. Pero aquí está la meninge conservada, no parece. Bien, después ustedes lo analizan más en detalle en grupos. Ahora hacemos, Giuseppe, ¿cuál es la idea? Hacemos un panel y después ellos lo analizan más en profundidad grupalmente, ¿no? Sí, yo creo que en el último caso, antes de
antes de que usted les dé el diagnóstico, que ellos lo vean para que puedan ver si encuentran anormalidades. Ah, bueno. Entonces, ¿quieren abramos Panchi? ¿Sí? Ese el doctor no les va a dar todavía el diagnóstico, ábranlo todos para que todos vayan